Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se prostraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos va mostrando toda esta historia en el libro de Samuel de David. David, que ha vencido al filisteo y pasa a estar a las órdenes del rey, pero no, está en plan oficial del ejército. No se les llamaba exactamente así en esa época, no era como es hoy con las graduaciones y estas cosas, pero es lo que hoy entenderíamos por un oficial del ejército, al servicio del rey. Pero el pueblo, cuando ve a David, empiezan a hacerle cánticos, como pasa en todas partes, que se inventan historias y se hacían en aquella época pues cantos, la gente cantaba canciones populares y se hace una a David. Saúl ha matado 1000, pero David 10.000. Y esta canción, porque se hace popular en aquel momento, llega al rey. Y Saúl se enfada. Y empieza a partir de aquí todo lo que será esa envidia del rey, además sabiendo o intuyendo que el reino pasará a David. Y a partir de ahí empieza esta envidia, y la envidia que lleva a la muerte, a querer matar a David. Y así veremos tantas escenas, no sé las que nos dará las lecturas, pero en ese libro hay tantas escenas de envidia, de momentos de paz, de reconciliación y de momentos otra vez de querer matarlo. Y las dos cosas van juntas. Hasta se casará con la hija de Saúl, David, y en ese momento parece que todo vaya bien, pero volverán las persecuciones contra él, volverá a intentarlo matar, hasta que será una especie de Robin Hood que ha de huir, porque quieren matarlo, y organiza toda esa panda de gente que ha de huir del rey, y que él pasa a ser el cabecilla de la revolución contra el rey, no tanto por querer desbancar al rey, sino por la persecución del rey contra él. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Mientras que el Evangelio nos marca aquí, y estamos todavía muy al principio de los Evangelios, en el capítulo 3 de San Marcos, cómo empieza Jesús ya a hacerse famoso. Dice: Jesús se retira a orilla del mar, lo sigue una gran muchedumbre de Galilea. Y al enterarse de las cosas que hacía, de los milagros, de la predicación, de cómo sacaba demonios, dice que acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, cercanías de Tiro y Sidón, o sea, todo lo que era Galilea y el Líbano actual, para entendernos, y alguna zona más. Bien, y entonces, con que hay tanta gente, empieza a hacer aquello que después fue normal. Cuando predicaba cerca del mar de Galilea, ponían una barca y predicaba desde la barca, para que no lo estrujasen, para que la gente lo oyese, para que pudiese hacerlo una predicación clara y sin problemas. Y después la gente le buscaba, y dice que se le echaban encima, querían tocarlo. Esta es una de las mentalidades típicas de todas las épocas. Lo santo hay que tocarlo. Llegar y besar al santo, lo dice así el refranero, ¿no? O sea, es tocarlo, besarlo, hacer algo. Es esa manía de tantos de que han de tocar las imágenes, han de ser tocadas.
Pero si no hace falta tocar, no, es que si no la tocas, ¿qué pasa si no la tocas? Nada, pero es igual, hay que tocarlas. Bueno, pues tocadlas. Y entonces, claro, de cara a nosotros pasa aquello, que entonces hay que restaurarlas frecuentemente porque el ácido de las manos destroza las imágenes. Pero la gente ha de tocar. Bueno, a veces uno piensa si es más fe o superstición, y normalmente esa mentalidad de tocar es más mentalidad supersticiosa que de fe, no siempre, pero muchas veces. El caso es que Jesús lo quieren tocar pensando como la hemorroísa: basta que lo toque, que me curaré. Saldrá de él esa fuerza que me curará. Y es que en el fondo es un acto de fe en Cristo, no hablo de las imágenes ahora, en Cristo. Es un acto de fe en que la fuerza de Dios está en Jesús y que Dios cura por su medio. Nosotros sabemos que es mucho más que eso. No es solo la fuerza de Dios que está en Él, sino es Él, el mismo Dios hecho hombre. Y por eso tiene esa capacidad de poder hacer como Dios aquello que crea necesario: sacar demonios, curar enfermos y todo aquello que crea bueno para la salvación del mundo.